Las personas siempre hemos tenido una habilidad fascinante para llenar los espacios con monstruos, desde los campos desolados de Puerto Rico hasta los laberintos de cemento que corren abajo de nuestros pies. Ponte cómodo porque vamos a viajar a los 90 de nuevo y vamos a hablar sobre los monstruos que nos aterraron en aquella década. Y probablemente incluso viste alguno. El viaje comienza con uno de mis favoritos de toda la vida, porque si pudiera hacerle una entrevista a un solo monstruo en la vida real, sin duda escogería al chupacabras. Todo comenzó en Puerto Rico en 1995, cuando 8 ovejas fueron encontradas sin signos vitales, y todas coincidían con tener 3 extrañas perforaciones en el pecho, que supuestamente fueron usadas para drenarles todos sus fluidos. La primer testigo de esta criatura fue Madeline Tolentino. Ella dijo que había visto una criatura bípeda de más o menos 1 metro de altura, con ojos enormes y brillantes, y una hilera de púas que recorrían su espalda desde el cuello hasta la cola. Pero a medida que el pánico se extendía, el fenómeno cruzó fronteras. Y en este caso, en México, el chupacabra se volvería 100% un rockstar. Nadie puede negar que, sin duda, tuvo mucho que ver el contexto político y económico de nuestro país para que esto tomara mucha fuerza. Sin embargo, en esa época yo era un niño chiquito y pues lo único que sabía es que había un monstruo comiéndose a las cabras. Y me encantaba escuchar esas historias en la radio o ver los reportajes en la tele sobre sus apariciones. Yo de niño pensaba que todos los reportajes de la tele y en las noticias en especial eran súper serios y que buscaban que toda la gente estuviera informada de los hechos más importantes del mundo. Y es por eso que hasta hoy sigo pensando que el chupacabras sí podría ser real. Además, el chupacabras fue quizás el primer monstruo de la era del Internet, y esto, sumado a sus constantes reportajes en prácticamente todas las cadenas de televisión de América, volvieron al chupacabras famoso en un tiempo récord, mucho más rápido que Pie Grande, o que los propios vampiros que tardaron siglos en volverse figuras del misterio. Aún recuerdo claramente que cuando era un chavalillo y tuve acceso a internet por primera vez en un ciber de mi pueblo, lo primero que busqué fueron fotos de fantasmas y fotos del chupacabras, lo que nos lleva al segundo misterio dentro del misterio del chupacabras: ¿cómo se ve realmente? Bueno, los que somos un poco más antiguos en el misterio, creo que estamos más familiarizados con la imagen que dio Madeline Tolentino, que es una especie de extraterrestre de ojos grandes, con espinas en la espalda y que a veces tiene colmillitos, algo así como Drácula del espacio. Lo que de hecho se conecta con la hipótesis que dice que el chupacabras podría ser un extraterrestre o la mascota de algún extraterrestre. Sin embargo, al igual que los tacos, el chupacabras encontraría una versión Tex-Mex, porque cuando hubo avistamientos en Texas, empezó a darse otra descripción. Dejó de aparecerse en forma de marciano espinoso y ahora parecía alguna especie de cánido, sin pelo, con una columna vertebral pronunciada y colmillos inusuales. Y esta versión es la que ha perdurado en los casos más recientes, debido a los constantes avistamientos de perros salvajes o coyotes con enfermedades de la piel que hacen parecerlos como el monstruo. Sin embargo, yo sigo pensando que el chupacabra se ve como un marciano. Y es que de hecho en más de una ocasión se ha comprobado que estos supuestos chupacabras son en realidad eso, coyotes enfermos. Por eso yo creo que el chupacabras alien es el verdadero y que anda suelto por ahí, porque no podemos olvidar esas historias clásicas de los pueblos perdidos en México por allá de los 90, cuando la gente no quería salir de noche. Las personas juraban que algo saltaba desde las bardas de sus corrales hacia sus animales. Incluso los perros, que son bastante famosos en los pueblos por atacar cualquier cosa que se mueva, no ladraban, simplemente se escondían y dejaban que esa criatura hiciera lo que quisiera hacer. Y a la mañana siguiente los animales eran encontrados sin vida.
Incluso algunas historias contaban que cuando el chupacabra se aparecía, dejaba olor a azufre. Incluso cuando la gente se organizaba y buscaba el chupacabras en las noches, solían no encontrar nada de hecho. Pero en las mañanas era posible ver el rastro de animales que se había comido. También hubo otra leyenda muy interesante, aunque no es como tal de Latinoamérica. Todos en algún momento la escuchamos. Me refiero a los lagartos en las alcantarillas. Aunque es una historia bastante más de Estados Unidos, todos nos enteramos de ella alguna vez. Porque cuando eras niño en los 90, muy probablemente no sabías dónde quedaba Nueva York, pero estaba seguro de que estaba lleno de cocodrilos en las alcantarillas. Las historias más populares cuentan que los turistas neoyorquinos regresaban de sus vacaciones en Florida con cocodrilos bebés porque por alguna razón era el souvenir de moda. Pero tenían el pequeño inconveniente de que los cocodrilos pues crecían y cuando se daban cuenta de que de hecho crecían bastante, los dueños mientras podían los aventaban por el inodoro. Aunque esta parte de la historia ahora que estoy más grande me suena bastante extraña porque yo sé de baños que se tapan por echarles papel, como un cocodrilo cabría por ahí. Aunque por otra parte nunca he usado un baño de Nueva York, a lo mejor ahí sí caben cocodrilos. Pero según la leyenda urbana, esta fue la razón por la que poco a poco los drenajes se fueron llenando de cocodrilos, que aprovechaban la basura y a las ratitas que vivían en las alcantarillas para alimentarse y crecer. Y de hecho, se dice que hay una historia que tiene más realidad que ficción. El 9 de febrero de 1935, se reportó que unos adolescentes de Harlem encontraron un caimán de 2 metros atrapado en las alcantarillas. Después de sacarlo, los expertos dijeron que efectivamente debió haber sido una mascota de reciente liberación, aunque nunca dijeron nada sobre haberlo aventado por la taza del baño. Y también está la historia de Teddy May, que era el superintendente del alcantarillado de Manhattan. Durante décadas solía contar que al principio no creía en los informes de los trabajadores y de hecho estaba seguro de que estaban pues bebiendo en el trabajo. Sin embargo, después afirmaría que un día él bajó y vio un espécimen de casi 3 metros nadando tranquilamente por el túnel. Y aunque en Latinoamérica no era tan común este tipo de historias, aún así supimos de ellas. De hecho, recuerdo que una vez en uno de esos canales de animales que antes existían, vi un reportaje sobre una serpiente que se metía al baño de un sujeto. Y durante meses yo estuve viendo todas las coladeras de mi casa para cuidar que no se metiera una serpiente. Pero usted, ¿qué opina? ¿Alguna vez ha entrado algún animal extraño por su coladera? Bueno, sin contar las ratitas. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejarnos un like y suscribirte porque nos ayuda bastante. Y así podemos seguir recordando a los seres extraños, como el último del día de hoy. Que de hecho te puedo adelantar que yo personalmente he visto. Me refiero a la gente sombra, que son criaturas y al mismo tiempo fenómenos paranormales donde las personas dicen haber visto figuras totalmente oscuras y tienen la particularidad de ser figuras humanoides. A diferencia de un fantasma tradicional que suele ser como de tipo neblina o con rasgos reconocibles, estos seres son prácticamente una sombra sólida. Se han reportado por todo el mundo, cruzando las culturas y las épocas, y suelen ir acompañados con una intensa sensación de miedo o de parálisis física. La historia más representativa de la gente sombra es la que tiene que ver con el hombre del sombrero. Testigos de todo el mundo que no se relacionan entre sí describen una sombra alta que viene con una gabardina y un sombrero de ala ancha, y que a diferencia de las sombras que desaparecen al ser observadas directamente, este hombre del sombrero a menudo te queda quieto, observándote fijamente desde la esquina de tu cama o la puerta de tu habitación. Como les había comentado al principio, yo he visto estas cosas, o al menos eso creo. Hace un tiempo yo estaba dormido en el camión, de camino a la escuela,
Y recuerdo que tuve esa sensación de estar entre dormido y despierto, que a veces sucede, cuando noté que uno de estos hombres sombra estaba caminando entre los asientos del autobús y después de unos segundos por fin pasó a mi lado. No pude notar nada en especial en él, simplemente siguió su camino. Y en ese momento solamente pensé que pues seguramente debió haber sido parte de un sueño, aunque después, ya bien despierto y bajando del camión, me puse a pensar en esa experiencia, que fue rara incluso para ser un sueño, y que sin duda es una de las cosas más extrañas que he podido vivir. Pero, ¿qué te parece? ¿Alguna vez has visto uno de estos tres monstruos? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.